¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Han leído algo sobre análisis vectorial o nada? Pregunto. Ahorita estoy en la CIME, aquí en Zacatenco. A ver qué tal funciona el internet. El miércoles que suspendí, tenía problemas con mi laptop. Pero ya está mejor. Bien, pues. Vamos pues a revisar lo que hemos estado viendo. Vamos a revisar. A ver. ¿Han leído algo sobre el capítulo 4 de Neri Vela? No, apenas lo van a revisar. Pregunto. Si escuchan que mi voz se distorsiona o algo así por el estilo, me dicen para reiniciar esta cosa. Bien, pues voy a poner mejor el sonido, la voz con mi celular. Vamos a aquí nos quedamos en la clase pasada. Ahí tenemos como pueden observar, mi transparencia. Sí la están observando, ¿verdad? Mi transparencia. Sí, profe. Ok. Pues vamos a en esa, acuérdense que comentaba la clase pasada un caso particular para voy a conectar mi celular para la voz. Perdón.
¿Ahora sí me escuchas? No se escucha bien. Mucho como eco, profe. Sí, es que a Se veces escucha activé como eco. la voz, el audio en mi celular y tenía prendida la laptop también con el volumen. Ya la Ya apagué. se escucha bien. Sí, ya apagué el volumen del audio del la laptop. No, está bien. Pues vamos a revisar. Acuérdense que los medios, las condiciones a la frontera, juegan un papel importante para todo tipo de problemas que revisemos. Eh, como pueden observar en mi transparencia, vamos a hablar de una onda plana en un medio sin pérdidas. Y como pueden observar, ahí están las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Mm? Para encontrar la expresión matemática de una onda plana, es necesario resolver las ecuaciones de Maxwell. Y es lo que vamos a intentar hacer durante este momento que vamos a revisar esta parte. Tenemos la expresión del rotacional del campo eléctrico, que es igual al menos la derivada parcial con respecto del tiempo del campo magnético. R y T, R es un vector de posición, acuérdense, R es un vector de posición que está definido como, en análisis vectorial, R es igual a XY más YI, XY más YJ más ZK. Ese es el vector de posición R. Y T, pues es el tiempo. La primera que tenemos es la ley de Faraday, la 4.1. Asimismo, de las 4 ecuaciones que vamos a revisar, o que las que enunció Maxwell, tenemos el rotacional del campo magnético, H. Acuérdense que H, les comenté en la clase pasada, la antepasada, cuando estamos revisando un poco esta parte de la teoría. H es el campo magnético cuando tú se lo aplicas a un material. En un material, es decir, tú tienes un metal, un sistema, y lo sometes a un campo eléctrico y obviamente se genera un campo magnético. Entonces, ese es H. Y es igual a J, función del vector de posición, T, más la derivada parcial con respecto al tiempo del vector, del campo eléctrico, pero es el campo D, es el campo eléctrico desplazamiento, acuérdense. Y también tenemos es la 4.3, tenemos que la divergencia del campo eléctrico y la divergencia del campo magnético, perdón, la 4.3 y el campo eléctrico, magnético y eléctrico. El eléctrico es igual a ρ, función de RT, con la condición de que J es igual a J fuente más J conducción. Bueno, vamos a comenzar a analizar estas partes. Entonces vamos a trabajar aquí lo que vamos a revisar ahorita es la onda plana en un medio sin pérdidas. Un medio sin pérdidas. ¿Qué quiere decir? Un medio sin pérdidas. Ya lo revisamos en el primer ordinario. Un medio sin pérdidas, ¿qué me quiere decir? Los escucho. Un medio sin pérdidas. La resistencia y la conductancia son iguales a 0. ¿Y qué más? Sí, es cierto. No hay pérdida de información. Exacto. Es un conductor perfecto. Sin pérdidas, dice.
Y la condición, lo que dijo tu compañero en su momento, el primero que habló, eso es. Bien, pues eso es importante, como les he comentado, pues esas son las condiciones del sistema, las condiciones a la frontera del problema que vamos a revisar. Y esa es parte de la teoría que hay que entender y que tener claro, ¿no? Cuando nos hablan sobre este tipo de, sobre las condiciones, pues. Vamos a revisar aquí, pues dice, considere ahora que el medio de propagación es el espacio libre. Es el espacio libre con conductividad igual a 0 y sin fuentes de radiación presentes. Es decir, cargas y corrientes. Las fuentes son que Rho y J. Ahorita vamos a definir quién es J. Y entonces, y Rho, pues también la vamos a definir ahorita. Las fuentes Rho y J sí existen, pero están en algún lugar lejano del espacio en el que ahora viaja la onda y donde quiere encontrarse su solución matemática. Por lo tanto, J sub F vale 0 en la ecuación. J sub F dice, vale 0, dice en la ecuación 4,5. O sea, en esta, 4, 5, J sub F, que es la fuente. Y Rho es la densidad de carga. También vale 0. En la ecuación, ahí está, 4. Rho, que es la densidad de carga. Además, como la conductividad del espacio libre, la conductividad sigma del espacio libre se considera igual a 0, y dado que J conducción es igual a Rho, digo sigma por el campo eléctrico, es decir, el producto da 0, y entonces toda la densidad de corriente J es la densidad de corriente de la ecuación 4,5 es igual a 0, que es lo que estamos viendo aquí. 4,5. Bien, pues. Por consiguiente, dice, las 4 ecuaciones de Maxwell para encontrar la solución de propagación en el espacio libre, se reducen al rotacional del campo eléctrico, así como el rotacional del campo magnético. Estos son los resultados que nos arrojaría, donde R, que les comentaba, es el vector de posición, que es igual a R sub X y más R sub YJ más R sub ZK. Entonces, recordando un poco, chequen el operador, el lado derecho inferior derecho de mi transparencia, el chunche el triángulo de cabeza es el operador nabla. El operador nabla. Cuando el operador nabla actúa sobre una función, una phi, es el gradiente. Cuando actúa como un punto, voy a quitar esto, es la divergencia. Y cuando es producto cruz, es el rotacional. Esa debe de estar muy claro. Entonces, creo que no sé si ya les comenté. Voy a sacar algo de álgebra, digo de análisis vectorial. Permíteme un momentito. Yo creo que sí es necesario tocar un poco esta parte. Permíteme. Vamos a hacer así a grosso modo, a revisar, porque no estoy muy convencido. Tenemos que revisar.
Así un repasón, a grosso modo. ¿No? Un momentito, por favor. Estoy revisando aquí mis... ¿Tes? Vamos a ver. ¿Qué tal está? Estoy viendo. Aquí está. Aquí está. Sí ve mi transparencia, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita, no me convenzo mucho, vamos a hablar un poco, a grosso modo, voy a ir un poco rápido. ¿Qué es el gradiente, la divergencia y el rotacional? Vamos a revisar un poco. ¿Cómo se define el operador vectorial diferencial cuyo símbolo es ese triángulo de cabeza? Es la manera en que se define. Aquí le faltó, aquí le falta algo. Bueno. El vector unitario, el que está precedido por, vean el operador nabla, se define como la derivada parcial de x por y, es un vector unitario, más la derivada parcial con respecto de y, otro vector unitario, j, perdón, más otro operador unitario con respecto de z, la derivada parcial. Una derivada parcial, como su palabra, la palabra lo dice parcial, es nada más con respecto a esa variable, por ejemplo, con respecto de x, nada más va a derivar con respecto de x. O con respecto de y, nada más con él. O con respecto de z. Cuando tú le apliques una función, digamos, esté escrito como función de x, función de y, función de z. Pero tú aplicas una derivada parcial a esa función y nada más vas a aplicar con respecto de x, con respecto de y o con respecto de z. No todo al mismo tiempo. Mucho cuidado con eso. Y en la siguiente, en el lado derecho, donde puse el igual en rojo, el vector unitario puede estar adelante o puede estar atrás. No hay ningún problema por eso. Este operador vectorial posee propiedades análogas a las de los vectores comunes. Es útil para definir tres cantidades que aparecen en ciertas aplicaciones y se conocen como gradiente, divergencia y rotacional. El operador también se conoce como nabla, así se le llama, operador nabla. Bien, pues. ¿Qué es el gradiente? Sea la función x, función phi, función de x, y, z, una función escalar, es una función escalar, no es una función vectorial.
definida y diferenciable en cada punto, en cierta región del espacio. Es decir, phi define un campo escalar diferenciable. Entonces el gradiente phi, el gradiente de phi, que se denota como esta parte, esto, así se denota. Se le llama gradiente de phi, se define como sigue. Chequen el operador nabla. Acuérdense que esto les comenté que esto era el operador nabla. Se define y aquí está la función phi. Aplicando a una función, el operador nabla. Y lo puedes separar también de esta manera, así como está aquí. Para cada una de las variables, para cada una de las derivadas parciales. Para cada una de las derivadas parciales. El gradiente de phi define un campo vectorial. ¿Y cómo se aplica? Vean el ejemplo. Tú le aplicas, ahí está la función, suponga que la función phi, función de x, y y z, es igual a esa expresión, a esa ecuación, 3xy al cubo menos y cuadrada z. Dice, encuentre el gradiente de phi en el punto P. Entonces vamos a revisar ese, por ejemplo, vamos a revisar grosso modo ese problemita, que es lo que vamos a revisar hoy. Y chequen, el gradiente de phi, ahí está el operador nabla, les decía hace un momento, el operador nabla, aquí está, y actuando sobre la función escalar. Acuérdense que phi, aquí nos dice, es una función escalar. Phi, sea phi, una función escalar. Aquí está, función escalar. Ok. Bien, ¿cómo lo aplica? Fíjense cómo lo aplica. Entonces, primero deriva, ¿cómo deriva toda la función? Primero con x, deriva con x todo. Primero con x aplica, sería 3x al cubo. A ver cómo está aquí. Bueno, esta es la función. Vamos a ver cómo está el rollo. Bueno, ya está arreglado. ¿Alguien me puede... a ver, vamos a ver. A ver, vamos a aplicar esta derivada. ¿Cómo quedaría la derivada con respecto de x? Estoy hablando de esta primera. Esta. Y esto. Primero se derivan los primeros términos, ¿no, profesor? O sea, como en el primer término tienes x y y, derivas primero con x y luego con y. Y ya, sí, como así. Ya no deriva z. No, primero vas aplicando todo, la derivada, por ejemplo, esta parte, derivas toda la expresión. Aquí. ¿Y cómo quedaría la derivada? Primero con respecto de x. 3x y cúbica. ¿Sí? Pero pues, si tú derivas con respecto de x, ¿cómo quedaría? 3, aquí 3y cúbica. Primero. Sí. Aquí está, con respecto de y. Porque está con respecto nada más una x, entonces es la derivada de x, pues dx entre dx es 1, ¿no? Entonces nos quedaría 3y al cubo. Ojo, esa parte. Y como esta no depende, como estamos arribando con respecto de x, entonces esto se hace 0, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Bien, pues, vamos ahora con respecto... Profe, se está escuchando como eco. No sé si solo sea yo. Daniela, a ver. Yo la escucho, profesor. Yo la escucho doble. Yo también me estoy escuchando doble. ¿Ahorita ya me escucho bien? Ya. Está raro esta cosa. Bueno, ahora, como es derivada parcial, primero derivamos con respecto de x a toda la función. ¿Sí vieron? 3y cuadrada, 3y al cubo, derivamos, pero para la primera expresión esto se hace 0, ¿sí? Porque no hay ninguna x aquí, ¿sí? Y estamos derivando con respecto de x. ¿Sí ven mi cursor?
Cuando estoy moviendo. Sí. Ok. Derivamos primero con respecto de x. Aquí. Entonces me queda 3y al cubo. Aquí está. Y cuando derivo esta otra expresión, pues es 0, porque no hay ninguna x. Entonces hace 0. Bueno, ya derivamos con respecto de x. Ahora vamos a derivar con respecto de y. Pues quito esto, para no me meter ruido, esto y esto. Ahora vamos a rederivar con respecto de y. Esta parte. Entonces me quedaría, si derivo con respecto de y, x se pasa de largo, porque sería una constante, x. Estamos derivando nada más con respecto de y. Esta y. Entonces sería, derivar y, sería que, ¿cuánto sería? 9xy al cuadrado. Exactamente, 9xy cuadrada. Entonces aquí está expresado 9xy cuadrada. Y entonces aquí en esta parte de la segunda expresión, como es con respecto de y, nada más va y cuadrada, vamos a derivar. Y 2y por z cuadrado se va, es una constante y se va de largo. Entonces ya tenemos la segunda con respecto, y por eso queda encasillado aquí en esta parte con respecto de j. Pues estamos derivando con respecto de y, nada más, ya tenemos ahí. Ahora vamos al último. Voy a borrar otra vez todo esto. Ahora vamos a derivar con respecto de quién, con respecto de z. Y con respecto de z, por ejemplo, el primer término pues no tiene z, es una constante. De cuenta que estás derivando una constante, entonces es 0. Entonces menos y cuadrada z cuadrada. Entonces estamos derivando con respecto de z. 2z. Aquí está. 2z. Y en este caso y cuadrada es una constante y queda igual. Acá. Sí, queda claro, ¿no? Esa es la derivada parcial. Por eso se llama parcial, no es total. Nada más va aplicando, primero derivo con respecto de x a toda la función, luego con respecto de y a toda la función y luego derivar con respecto de z a toda la función y ya. Y esa es nuestra ecuación, nuestro resultado después de haber derivado. Esto es nuestro resultado después de haber derivado. Y dice, bueno, pues evalúame entonces en ese punto 1, 2. Pues nada más echar quién vale x, cuánto vale 1. ¿Cuánto vale y? 1, ¿cuánto vale z? 2, y se lo metemos y me queda, ahí tengo un vector, 3i más j menos 4k. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? El operador, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Lo que estoy haciendo ahorita. El gradiente de phi, el gradiente de phi es que me arroja un vector. Un vector. Entonces ya está. Bueno, eso debe estar muy claro, muy claro debe de estar. Por eso estoy tratando de repasar para que no me voy a estar hablando allá de que al aplicar el operador nabla, cuando aplica una función escalar o una función vectorial, ¿cómo funciona? Eso es lo que quiero que quede. Por eso trato de repasar y esto va a ser, se va a hacer rápido. Vamos a revisar ahora ¿qué es la divergencia? Físicamente, ¿qué es la divergencia? ¿Cómo lo visualizan la divergencia? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? ¿O qué es? ¿Qué entienden por divergencia? ¿Alguna idea? ¿Que se separan? Sí, pero sí, pues sí. Una diferencia. Diferencia. Tanto como diferencia, no. Físicamente, ¿cómo lo puedo ver?
Cuando tú en la vida real, cuando tú no compaginas con una persona, no compaginas, ¿qué es? Pues eso es diverge. No compaginas con lo que piensa esa persona. Eso es parte de la vida cotidiana, ¿cómo lo podemos interpretar? Algo, por ejemplo, cuando tú tienes, no sé si han hecho uno que otro programita por ahí, no sé si se han topado haciendo, dicen, no, pues no converge. Si no converge, ¿qué pasa? Pues diverge, es decir, que no llega a un resultado. Como dice un compañero que dice, ¿se separan? Pues sí, pero es muy ambiguo esa separación. Simplemente que no compaginan, se va por su lado cada quien. Eso es diverger, que no se encuentran. Cuando convergen en un punto. ¿Sí? Entonces ese es el... ¿Cómo lo puedo yo entender físicamente la palabra divergencia? ¿Sí? Y cómo se representa matemáticamente por un punto, producto punto. ¿Sí? Vamos a revisar. Suponga que un vector B, función de X, Y, Z, que es igual a B1J más B2J más B3K, dice, está definida y es diferenciable en cada punto, X, Y y Z, en una región del espacio, es decir, B, que define un campo vectorial diferenciable. ¿Mm? Entonces, la divergencia de B, que se denota por el operador nabla, punto B, o divergencia de B, es como se traduce, como se lee, se define como, ahí tenemos, la divergencia de B es igual, vean, por ejemplo, lo que estábamos definiendo, el operador nabla, se define. Y tengo aquí el punto, producto punto, y el vector. ¿Mm? ¿Y cómo se lo puedo aplicar? Porque acuérdense, una de las cosas que también tenemos que revisar, no lo revisamos esta parte, vamos a revisar. Ahí nos está enseñando que el producto punto de dos vectores unitarios es que es 1. El producto punto de dos vectores unitarios es 1. Vean ahí, por ejemplo, producto punto I, J.J, K.K es 1. I.J, I.K o J.K es 0. Entonces, vean lo que está definiendo ahí, cómo los vectores unitarios, cómo se definen los vectores unitarios. El producto punto de dos vectores unitarios que son de la misma especie es 1. Cuando son de distinta especie es 0. Como lo está viendo ahí. I.I, 1. J.J, 1. K.K, 1. Eso debe estar muy claro. Y entonces si yo digo I.J, 0. J.K, 0. K.I, 0. Bueno, ahí está. Ahorita vamos a platicar a definir cómo es el producto cruz de vectores unitarios. Luego que veamos esta parte. Entonces, ¿cómo queda siguiendo esa nomenclatura o esa notación de I.I, entonces vamos a tener aquí, como lo estamos observando, esto, I.I, pues es 1. Entonces tengo la derivada parcial con respecto de X de B sub 1. B sub 1. Más, ahora si nos vamos, vamos a tomar otra vez, porque el caso contrario, le decía, I.J, pues no funciona porque es 0, I.K también es 0, entonces vamos a tomar ahora J.J. Y tenemos la derivada parcial con respecto de Y de B2, porque J.J es 1. Ahora, vamos con el tercero, K. K.K es 1. Entonces tenemos
derivada parcial con respecto de z de b sub 3. La componente. Entonces, nada más van a quedar las puras componentes, B1, B2, B3. Y ya. Es todo. Entonces, como dice, aun cuando el vector B, cuando B es un vector, aun cuando B es un vector, la divergencia es un escalar. Entonces, ojo aquí esta parte. Esta componente y esta componente son escalares. Aquí, cuando tenemos todo el conjunto, es un vector. ¿Por qué? Porque están precedidos por el vector unitario, por los vectores estos unitarios, I, J y K. Ahí está. Pero si le quitamos el vector unitario, deja de ser vector. Sí, es un escalar. Y es lo que tenemos abajo. La derivada parcial de cada uno de los componentes son escalares. Bien. Vamos a ver qué tengo aquí. No tengo nada. Bien, vamos a resolver un problemita. A ver, ahí échame la mano. Tengo en ejemplo, suponga que A es igual a X cuadrada, Z cuadrada y menos 2Y cuadrada, Z cuadrada J más X, Y cuadrada, Z, K. Es un vector. A es un vector. Encuentre la divergencia de A, de ese vector A, en el punto tal. Entonces, ojo lo que hemos estado revisando. Aquí tengo el operador nabla, el producto punto, que es divergencia, y del vector que yo estoy utilizando, que yo estoy planteando a resolver o a analizar. Entonces, acuérdense. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? Deben tener un cuaderno ahí en la mano, siempre, cuando tienen clases, deben tener un cuaderno en la mano. ¿Cuánto es? A ver, por favor. ¿Cuál sería el resultado? Ya vimos el problema anterior, Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Creo que lo tengo, profesor. No sé si estoy bien. Es 2x por ¿Sí? z cuadrada en i menos 4y z cuadrada en j y xy cuadrada en k. A ver, ¿cuánto queda en I? ¿En i? En I. Ajá, 2x por z cuadrada. Z cuadrada. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ajá. Porque I punto I, ¿cuánto es? 1. 1. Ya trabajamos con respecto de X. A ver, Daniela. Entonces, el segundo, ¿cuál sería con respecto de Y? Menos 4y z cuadrada. Menos 4y z cuadrada. ¿Y J punto J? xy cuadrada. No, pero ¿y J punto J cuánto es? Es 1. Ok, entonces el tercer término de la derivada parcial con respecto de Z, ¿cuánto queda? xy cuadrada. A ver. Fíjate cuántas zetas hay en la ecuación. Bueno, vamos a repetir el segundo. Sí, ya vi, perdón, me equivoqué. El segundo repetimos. Y también el primero, A ver, ¿cuánto es el primero? Derivada con respecto de X, ¿cuánto es? ¿Me podrías decir otra vez, por favor?
2xz cuadrada. ¿Qué más? Y, ¿no? Y Y. también podría ser, se aplica también al último término, porque tenemos un z. Sería más y cuadrada z. Sí, entonces, pero acuérdense que I.I es 1. I.K, ¿cuánto es? 0. Entonces esa parte es 0. Entonces en el primero quedaría 2xz cuadrado nada más. Sí, así es. Porque I por I es 1, ¿no? Así es, así es. Y tienes el último término, porque el vector está compuesto por 3 términos. Y en el último término tenemos x, y cuadrada z, k. Pero esa parte, x, y cuadrada z, k, tú puedes derivarlo. Pero el simple hecho de que i.k, ¿cuánto es igual? ¿A qué es igual? 0. A 0. Entonces el último término no funciona. Nada más nos quedaríamos con el primer término, que es i.i, que es 1. O sea, nos quedaríamos con 2xz cuadrada. Vayan, pues, con el segundo. Con respecto de y, ¿cómo quedaría entonces? Serían 4yz cuadrada. 4yz cuadrada. Porque el último tenemos y, xy cuadrada z, k. Podemos derivar con respecto de y, sería 2xy z. Pero j.k, ¿cuánto es? ¿A qué es igual, Daniela? María del Carmen. ¿A qué sería igual? A 0. ¿Eh? A 0. A 0. A 0. Entonces nos quedaríamos nada más en la multiplicación que hace j.j, que es 1. Y el tercer término, ¿cómo quedaría? xy cuadrada. Sí. ¿Y por qué no funciona en el otro? Porque k por i es 0, k por j es 0 y k por k es 1. Exactamente. Así es como. Entonces es como funcionan las derivadas parciales. Y pueden observar aquí cómo quedaría. Ahí está. Entonces tú antes de llevar todo, aplicas, ¿qué hice yo ahí? Apliqué simplemente por pasos, derivé con respecto, primero apliqué i.i, j.j y k.k. Y ya está la expresión ahí. Después ya se aplicó la derivada parcial y ya quedó 2xz cuadrada menos 4y cuadrada más xy. Es como funciona, es como tú resuelves un problema aplicando la divergencia. Okay. Eso es lo que debe de entenderse. Lo demás dice, en el punto tal, pues es cuánto vale x vale 1, por ejemplo, y vale menos 1 y z vale 1. Y ya evalúan y ya se acabó. Y es un número práctico. Dime. ¿Tiene la derivada parcial con respecto a z? ¿Era x, y cuadrada nada más? ¿Sí? ¿Porque z es 1? O sea, no. Estás derivando con respecto de z. Ajá, por eso entonces sería 1, ¿no? Y sería claro. x, y cuadrada. Exactamente. Y si tú abajo, derivas de z en dz, dime. ¿Por qué qué? No. Ya vi. Es que me estaba confundiendo en el renglón de abajo. Pero ya vi. Okay. Espero que haya quedado claro. Eso debe de tener muy claro, debe estar muy claro esto. Vamos a ir, por ejemplo, entonces, ¿cómo funciona? Ahora, ¿cómo funciona el rotacional? El rotacional, ¿cómo funciona? Se puede resolver así y toda la expresión, el rotacional, ahí está, nabla cruz B, vector B. Y tenemos ahí el nabla, lo revisamos en su momento, el operador nabla, está aquí, cruz y el vector, ¿no? Entonces, como dice ahí, suponga que el vector B es igual a B1J más B1I más B2J más B3K.
Dice, es un campo vectorial diferenciable. Entonces, el rotacional de B se denota por nabla cruz B, por rotacional de B, y se define como sigue. Vean ahí el operador nabla cruz B. Tenemos la definición del operador nabla cruz vector B. Entonces, ahora, mucho cuidado con esta parte. Aquí, ¿cómo funciona aquí lo del producto cruz de los vectores unitarios? ¿Cómo funciona? Como un determinante. Sí, pero yo estoy diciendo cómo funcionan los vectores unitarios. I por I, ¿cuánto es? I cruz I, J cruz J. Y por I es 0. K cruz K. Ahí está. Entonces todo esto pues, es 0. Caso contrario, el de hace rato. El producto punto. Entonces aquí está lo que yo escribí aquí. Así como va. K cruz I, ¿a qué es igual? A J. J. J cruz I cruz J. Acá. J cruz K. Y en esta dirección son positivos. Pero ahora si voy a la inversa, I cruz K sería menos J. K cruz J sería menos I. J cruz I sería menos K. O sea, caso contrario, es negativo. Chequen aquí esta parte. Espero que sea claro, ¿no? En el sentido que he marcado la flecha azul, K cruz I es J. I cruz J es K. J cruz K es I. Caso contrario, J cruz K es menos J. K cruz J es menos I. Y J cruz I es menos K. Ahí está. Espero que quede claro. Entonces, una manera más así compacta, una manera más tranquila de resolver este problema, de resolver el rotacional de una función, de un vector, una función vectorial, utilizamos el determinante. ¿Y cómo ordenamos el determinante? Así como está aquí. I, J y K. ¿Y cómo se alternan los signos? Más, menos, más. Si fuera de 4, el siguiente que seguiría sería menos. Y así nos vamos, dependiendo el orden del determinante, ¿no? Pero así va los signos acomodados. Más, menos, y así se va. La siguiente fila va a corresponder, la primera fila corresponde a los vectores unitarios. La segunda fila corresponde ¿a quién? A las derivadas parciales de X, Y, Z. Y la tercera fila, las componentes. B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Bien, pues, vamos a revisar un problemita. A ver, agarren por ahí, chequen. Tenemos, ahí está nuestro problemita. El operador nabla cruz B. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a regresarnos un poquito. Aquí. ¿Cómo resuelvo este problema? Este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Me agarro menos y voy a agarrarme estos. Así. Entonces va a ser igual a quién. ¿A quién me dicta? Y en DY. Por V3 D menos. Ajá. A ver, ahorita, a ver, BU2
y B3. Vamos a hacerlo por partes, ¿eh? Ahí está. Ahora, ¿qué sigue aquí? ¿Qué? Menos, por este menos que está aquí. Ahora vamos a trabajar con J. Entonces, J va a agarrar a este y a este. Esto no. Entonces venimos menos J, D en dx, B1, D en dz, B3. Ahí está. ¿Y luego qué sigue? Más K. Diferencial de Luego sigue la de X. diferencial de X y luego la diferencial de ¿quién? De Y. Y. Y tenemos B1 y B2. Ahí está. Ahí está ya desglosado de un determinante de 3 por 3, lo pasamos a uno de 2 por 2. ¿Y cómo quedó en los vectores unitarios? ¿Cómo quedan acomodados? Es muy importante esta parte. ¿Cómo quedan acomodados? Ahí está. Y aquí está básicamente resuelto el problema, el determinante. Ahora ya vamos a resolver el determinante de 2 por 2. Aquí, primero, ponemos la derivada con respecto de z, bueno, primero derivada con respecto de y, de B3, aquí está, menos la derivada con respecto de z de B2, por i, el vector unitario, más la derivada con respecto de z, esta parte B sub 1, respecto de z, normalmente, acuérdense que aquí va un menos, nomás que aquí ya está arreglado, aquí va un menos. Aquí sería más y aquí sería menos. Entonces B1 sub z. Esta es menos. Y este es más. Dx, derivada parcial con respecto de x de B3. Pero lo acomodamos, se reacomoda. Ponemos este menos por menos, más. Ahí está el más. Y este queda menos. Ahí está. Bien. Vamos con el tercero, que es... Entonces tenemos dx por b2, aquí está, menos dy, la derivada parcial con respecto de y de b1, está aquí, por acá. Ahí está el problema resuelto. Ya está. Y ahora aplicamos las derivadas de las funciones que nos estén dando, quiénes son las componentes, ¿no? Y ya derivamos. Observe que en la expansión del determinante, los operadores d de x, d de y, d de z deben preceder a B1, B2 y B3. Siempre deben de preceder. Es decir, la derivada parcial debe de actuar sobre las componentes B1, B2, B3. No debe de estar fuera. Es decir, es decir, lo que quiere decir aquí es que siempre va a estar, dice, deben de preceder. Es decir, esta d de x siempre debe de estar adelante, B1, esto, no así. Si no, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo va a actuar la derivada parcial con respecto de algo a un vector? ¿No? Esto no funciona, esto está mal. Este es el bueno, siempre debe estar adelante la componente. Con el cual o la función con la que se va a derivar siempre debe estar adelante para que el operador actúe, opere, pues. Bien, pues, vamos a ver un ejemplo. A ver, tomen su cuaderno ahí, hagan, a ver, voy a dictarles para que me dan el resultado. A ver quién lo quité aquí porque voy a dictarles. A ver. Bueno. Un momentito. ¿Cómo quedaría? Esta
esta expresión? ¿Cómo quedaría? Sería el determinante de Háganlo. Ya cuando termine me lo dictan. O me ok. lo mandan por WhatsApp. Quien lo termine primero me lo mande por WhatsApp y lo pongo aquí para revisarlo. Apliquen el rotacional del vector. Ay, qué... ¿Ya quedó? No. Ok, lo espero. ¿Ya quedó? No. Ok.
O sea, el resultado ya con todo y el punto evaluado. No, nada más el resultado. Ah, ok. Bueno, ahí creo que ya lo tengo, profe. A ver, tómale una foto y pónmelo en el WhatsApp. Sí. A ver. A ver, me mandaron ahí una copia, no lo veo. Casi no se ve la escritura. Bueno. A ver, ¿lo ven ustedes? Lo que acabo de poner, no se ve nada. Sí. Sí se ¿Sí ve. lo ven? Sí. Yo no veo, estoy ciego entonces. A ver. Chispas. Estoy ciego. Lo que puede hacer es de que en la parte inferior de por donde se muestran las presentaciones hay una barra de zoom. ¿Perdón? Que para que pueda ver el procedimiento mejor, puede hacer zoom en la parte inferior. Ajá. No, regrese a como estaba para editar. Ya. El inferior, ya estoy en el inferior. Pero ya no comparte su pantalla. Perdón. Ahí está. No sé si eso mejore la vista. Sí, ya se ve mejor, sí. Entonces, aplicando, no, pero ¿qué tenían que hacer ahí? Primero, es una determinante 3x3, hay que pasarlo a 2x2. ¿Qué es lo que quería que hicieran? El determinante 2x2. Les acabo de enseñar cómo. Sí, yo lo estoy haciendo, profe. Ya casi acabo. Hay que pasar un determinante, así como se hizo aquí. Así como está de 3x3, pasó a 2x2 y ya, ¿a poco uno está más tranquilo? ¿Quién hizo esto? Que me mandó la tarea ahorita. Hay que, Ale se llama, ¿no? Hay que pasarlo de un determinante 3x3, hay que pasarlo a 2x2. ¿Eh? Es que lo hice directo, una disculpa. No pasa nada. Hay que hacer, no, pues por eso estamos aprendiendo, ¿no? Hay que hacerlo paso a paso, parte por parte, como les estoy enseñando. O como estamos viendo esta cosa. Pero ya le agarraron la onda, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí. Ok, pues así quedamos, pues. Ya así déjenlo. Profe, A ver, ya vamos dime. entonces, bueno, no me quedó claro lo de hipo, o sea, sí me queda claro,
pero no sé cómo se aplica aquí lo que mencionó de I por I, que es igual a 0 y J por J igual a 0. O sea, en el ejercicio, ¿cómo se aplica? En el ejercicio, a ver. O eso Aquí, sí, no. no, aquí en este ejercicio que vimos, acuérdate, la divergencia, el producto punto, el operador nabla punto, un vector, ¿m? El Ujú, resultado es un escalar. ¿eh? ujú. Es un escalar, ¿qué quiere decir? Un número. Porque mira, ve aquí el ejemplo este que está viendo mi transparencia. Sí, El resultado del producto punto, del operador nabla punto A, el resultado cuando tú ya lo aplicas, ve mi transparencia. Al final, ¿el resultado qué es? ¿A poco hay una I, una J y una K? no. Es un escalar. El producto punto es un escalar. El producto punto es un escalar. Ya. ¿Y qué es un escalar? Pues un número. ¿eh? Porque si tú lo vacías los números, ¿qué te va a dar? Ve, el punto. Si tú sustituyes X, Y, Z, te va a dar un número, 7, por ejemplo. Es una escala. Pero, Sí, ok, vamos entonces al siguiente. Tú resolviste este problema. Ahí está. La resolvemos. Está el operador, actúa, el determinante, podemos hacerlo 2 por 2 si quieres, o no te vas directamente. ¿Y cuando tú evalúas en ese punto 1, menos 1,1, ¿cuál es el resultado que tengo al final? Es que el final, vea, el operador nabla cruz A, ¿cuál es el resultado? 2J más 2I más J, ¿qué es? un vector. Un vector. Entonces, el rotacional de una función es un vector. La divergencia es un número y el rotacional es un vector. El producto cruz, el resultado es un vector. Ese es cómo se aplica. Porque ahí ya no puedes ya despejar el IJK, ya es un vector. Ya no hay manera de aplicarlo ahí. Ya, hasta ahí terminó. El resultado del rotacional de una función vectorial, es un vector. El rotacional de una función vectorial es un vector. La divergencia de una función vectorial, la divergencia es un escalar y el rotacional es un vector. Eso es lo que debe tener claro. Es lo que quería llegar y qué bueno que lo preguntaste, ¿no? Yo pensé que ya le habían agarrado a la onda. Pero bueno, no está mal, o sea, así es esto. ¿Vale? ¿Sí le agarraron la onda entonces? ¿Ya quedó? Sí. Bien, pues. Bueno, aquí la vamos a dejar. Yo tengo clase en un ratito. Otra clase. Encienden su cámara, por favor. Voy a tomar una foto, por favor. Eso que les comenté debe de quedar claro, claro, qué es un vector, qué es una divergencia, qué es un rotacional. Eso debe de quedar muy claro. A ver, chicos, no veo. Ahí está. Bien, pues, ya nos vamos. No quise seguir con la clase de lo otro que estábamos viendo. Ya la próxima clase vamos a seguir revisando esa parte, porque es importante esto tener claro, lo que es una función, cómo operan, el papel que juega el operador nabla, bien sea en divergencia o en rotacional, cómo juega. Eso es lo que quería. Bien, pues ya quedó ahí. Pues nos vemos. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos el lunes.
Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Órale. Hasta luego. Chao. Cuídense mucho. Órale. Esta semana. Igualmente. Buen fin de Buen fin semana de para semana, todos. profesor. Sí.